México con paso perfecto. La selección mexicana firmó una fase de grupos histórica al sumar 9 puntos de 9 posibles y terminar como líder de su sector, y así confirmar su candidatura para pelear por cosas importantes en la Copa del Mundo. La selección anfitriona volvió a escribir una página dorada en la historia de los mundiales, al concluir la fase de grupos con marca perfecta, ganando sus 3 partidos de 9 puntos posibles, resultado que lo colocó como líder absoluto de su grupo y como una de las selecciones más sólidas de la competencia hasta el momento. El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró personalidad, orden y contundencia durante sus 3 compromisos de la primera ronda. Desde su debut dejó claras sus aspiraciones y conforme avanzó el torneo, confirmó que está listo para competir contra cualquier rival. México abrió su participación con una importante victoria, después superó a Corea y el día de hoy finalmente selló el liderato al derrotar a la República Checa. La confianza dentro del plantel está en su punto más alto y la ilusión de la afición crece conforme se avanza en el torneo. Ahora ya comienza la etapa más exigente del mundial, donde no hay ningún margen de error. Sin embargo, el Tri llega con toda la fe fortalecida, con resultados que respaldan su trabajo y con la convicción de seguir haciendo historia en propio territorio. México ya cumplió en la fase de grupos y lo hizo de manera perfecta. El sueño sigue más vivo que nunca. Sin embargo, las pruebas realmente de poder están a punto de comenzar. El primer tiempo fue un partido bastante disputado, donde México tuvo el balón, pero Chequia realmente tuvo 2 acciones de peligro que no lograron concretar. Sin embargo, en el segundo tiempo México salió con una cara totalmente distinta y con contundencia afinada, pues Mateo Chávez, en un gran contragolpe tras un buen balón de Romo, definió exquisito como todo un delantero al minuto 55. Al minuto 61, Quiñones aprovecharía un grandísimo pase de Mora que entre rebotes terminaría metiendo y logrando el segundo. Fidalgo al 90+4 también aprovecharía una jugada colectiva para poner el tercero. 3-0 marcador final. México fue contundente y aprovechó las que tuvo para llevarse la victoria. Aunque Chequia en el primer tiempo dio algo de resistencia, la segunda mitad fue toda para México, que hasta con el resultado a favor se dio el lujo de darle un homenaje a Ochoa, que jugó alrededor de 10 a 15 minutos para despedirlo, pues ya ha disputado su 6º mundial, viendo la actividad del día de hoy. ¿Qué te parece el encuentro del día de hoy de México? ¿Crees que están para grandes cosas o crees que aún se le debe de medir con rivales de mayor envergadura? Déjame saber tu opinión en los comentarios. If you ever feel alone, 'cause yeah, sometimes we'll feel alone. Brasil golea al estilo Vini. Con una actuación contundente y un doblete de Vinicius Jr., Brasil superó el día de hoy 3-0 a Escocia en el estadio de Miami, resultado que no solo le permitió sellar su clasificación a los 16avos, sino también cerrar la fase de grupos como líder del grupo C, confirmando su condición de candidato en el torneo. El conjunto dirigido por Ancelotti mostró una superioridad clara desde el inicio del encuentro, imponiendo condiciones ante una Escocia que nunca logró asentarse en el partido ni generar una respuesta futbolística sólida. La diferencia de jerarquía entre ambas selecciones quedó evidenciada rápidamente, con una Brasil que dominó la posesión y manejó los tiempos del juego, generando constantes situaciones de peligro sobre el arco de Escocia. Vinicius fue la gran figura de la jornada, pues el delantero abrió el marcador y posteriormente amplió la ventaja firmando un doblete, que resultó determinante para encaminar el encuentro antes del descanso. Sus intervenciones no solo marcaron el rumbo del partido, sino que también ratificaron su creciente protagonismo dentro de la selección. Escocia por su parte mostró una versión muy por debajo de lo esperado en el certamen, sin ideas claras en el ataque y con dificultades defensivas evidentes. El equipo europeo nunca pudo incomodar seriamente a su rival y terminó cediendo ante el poder de Brasil. En la segunda parte, Brasil mantuvo el control del juego y administró la ventaja con tranquilidad. Mateus Cunha se sumó a la lista de goleadores al convertir el tercero de Brasil, consolidando una victoria amplia que pudo haber sido aún más abultada. El encuentro también dejó espacio para el ingreso de Neymar, quien fue recibido con una ovación por parte del público al 76 y en un cierre que reflejó el dominio absoluto de Brasil. Con ese resultado, la selección sudamericana no solo avanza, sino que lo hace dejando una imagen sólida y con un alto nivel en el último partido de la fase de grupos de la selección. Atlético amarra fichaje. La dirección deportiva del Atlético de Madrid no ha dejado de trabajar en la incorporación de nuevos refuerzos con los temas más polémicos sobre algunos de sus jugadores. Sin embargo, todo parece que tendrían al primer nombre. El jugador elegido es Alejandro Grimaldo, pues el español, actualmente concentrado con la selección, ya ha alcanzado un acuerdo con el equipo rojiblanco para convertirse en nuevo jugador
colchonero. Incluso el reconocimiento médico se realizará mientras permanece con España. El Atlético incorpora desde el Leverkusen a un lateral izquierdo de primer nivel para reforzar una posición que lleva años sin un dueño indiscutible. Grimaldo destaca por su fiabilidad defensiva, aunque su mayor impacto llega en campo rival, donde sobresale por su recorrido, capacidad de asociación y la producción ofensiva. La operación se cerraría en torno a 20-25 millones de euros, con los bonos incluidos. El jugador firmará por 3 temporadas más una opcional, un movimiento estratégico para hacerse con un futbolista diferencial que ha firmado unos números extraordinarios. Con su llegada al Atlético no solo refuerza la posición, sino que añade talento y alternativas por el carril zurdo. Chelsea roba a Palestra. Durante mucho tiempo vinculado al Inter de Milán, Marco Palestra finalmente parece que firmará por el Chelsea. Según últimos informes de Fabrizio Romano, los Blues han alcanzado un acuerdo con el Atalanta para el traspaso del lateral italiano. La operación asciende a 55 millones de euros, incluyendo variables, ya con el acuerdo del jugador cerrado. El Chelsea también ha marcado la diferencia en el plano del salario, con una oferta muy superior a la del Inter de Milán. Salvo un giro inesperado, el italiano se va a incorporar al equipo de Xabi Alonso, mientras que el Inter deberá buscar otras opciones para reforzar el carril derecho. En lo que ya podemos decir fue un robo auténtico de mercado del Chelsea, pues el Inter ya lo tenía casi amarrado. En otras noticias, Chelsea sigue de cerca a Maxence Lacroix. El defensor central Maxence Lacroix, de 26 años, quiere abandonar al Crystal Palace este verano, con el objetivo de dar un siguiente paso en su carrera. Tras disputar 35 partidos y marcar un gol en la temporada de la Premier League, el francés ha despertado el interés de varios clubes, entre ellos el Chelsea, según información de Athletic. Lacroix es jugador del Crystal Palace y tiene contrato hasta junio del 2029, por lo que el club londinense no está obligado a venderlo. Sin embargo, los Eagles estarían dispuestos a negociar su salida, siempre que reciban una oferta importante, valorada en más de 40 millones de euros. Antes de desprenderse del defensor, el Crystal Palace pretende asegurar un reemplazo adecuado para cubrir su baja. En cualquier caso, la situación del defensor no debería resolverse de manera inmediata y su futuro no se va a definir hasta después del Mundial. Suiza lidera el grupo, venciendo a un anfitrión. La selección europea cerró la fase de grupos con una trabajada victoria por 2-1 sobre Canadá en Vancouver y se adueñó del primer lugar del grupo B. Con goles de Rubén Vargas y Johan Mansambi, el conjunto dirigido por Murat Yakin confirmó su solidez y avanzó a la siguiente ronda como líder de la zona. Durante la primera mitad del encuentro se desarrolló con gran equilibrio, aunque fue el combinado europeo el que asumió el protagonismo desde la arranque. Suiza monopolizó la posesión y marcó el ritmo del partido, obligando a los anfitriones a replegarse y esperar su oportunidad para contragolpear. Sin embargo, el equipo suizo lograría abrir el marcador, pues tras una gran jugada colectiva, Rubén Vargas al 46 marcó el primero y al 57 Johan Mansambi, tras una gran asistencia de Brel Embolo, ponía el 2-0. Promise David al 76 acercaban el marcador a Canadá. Sin embargo, el tiempo ya no fue suficiente, el marcador se quedó 2-1. Ya para finalizar con la información del día de hoy, revisemos otros partidos de la jornada mundialista. Bosnia-Herzegovina ganó su partido 3-1 ante Qatar. Kerim Alahkovic al 29 abrió el marcador, mientras que Abu Nada al 34 con un autogol ponía en ventaja 2-0 a Bosnia. Sin embargo, Al-Haidos al 42 descontó por Qatar para poner el 2-1. Ermin Makmic al 80 ponía el definitivo 3-1. Por otra parte, Marruecos se impuso 4-2 a Haití en un auténtico partidazo. Bono con un autogol al minuto 10 le daba la ventaja a Haití, mientras que Agraf Hakimi al 39 ponía el empate parcial. Wilson Isidor al 43 con un auténtico golazo le daba la ventaja de nueva cuenta a Haití, mientras que Ismail Saibari al 45+1 ponía de nueva cuenta el empate. Sin embargo, Raimi al 78 ponía en ventaja a Marruecos en el marcador 3-2. Y después, con un gran robo al 89, Hessim Yassin pondría el 4-2 final para la selección africana. Esto es todo por el video del día de hoy. Te invito a que le des like y comentes su análisis y opinión de las noticias del día de hoy, para suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y así seas parte de la esquina más futbolera de todo YouTube.